Bien, estamos en esta clase, la clase 17, una continuación de la clase pasada, del capítulo 15, primero a los Corintios. Como recordarán, estuvimos conversando acerca de lo que era la resurrección de Jesucristo de los muertos como el fundamento de la fe cristiana. Me gustaría retomar la clase desde el versículo 20. Así que les invito pues a abrir sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento número uno o el primero en su naturaleza. Resucitar para no morir jamás, para vivir por siempre en la presencia de Dios. Él es primicia. Y dice primicia porque algunos resucitaron, como Lázaro, que es uno de los casos más extraordinarios de resurrección, ¿verdad?, que se tiene registrado por el Evangelio de Juan. Vemos el caso de Lázaro. Ahora, Lázaro resucita, pero vuelve a morir. Dorcas resucita y vuelve a morir. Pero Jesucristo resucita y no muere más. Es decir, Jesucristo es inmortal. Y ese término inmortal más adelante. Pero Él es primicia de los que durmieron. Nosotros vamos también a hacer lo que Cristo Jesús es ahora. Vamos a ser inmortales. Bueno, en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ya sabemos todos que cuando Adán desobedeció a Dios en el huerto del Edén, la muerte entró a la naturaleza humana, al ser humano, y la muerte pues pasó a todos los hombres. Quien abrió la puerta de la muerte es Adán, fue Adán. Pero dice también, así como, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de nuestra salvación, entró la muerte por Adán, pero la salvación, la resurrección, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya expliqué en la clase pasada que la muerte no puede retener el cuerpo de Jesús. No lo puede retener porque la muerte es la consecuencia del pecado. Eso es lo que es la muerte, la consecuencia del pecado. Pero Jesús jamás pecó. Su santidad, una santidad como la de Dios. Como no pecó, la muerte no podía retenerlo, el sepulcro no podía retenerlo. Suelto los dolores de la muerte porque era imposible que fuera retenido por ella, dice el apóstol Pedro en su discurso el día de Pentecostés. Jesús resucita. Porque el verso 22 nos dice esa esperanza que tenemos todos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y cuando habla de que todos seremos vivificados, está hablando de nuestra resurrección. Porque dice, versículo 23, pero cada uno, es decir, vamos a ser resucitados o vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bien, este pasaje era un poco extraño, tal vez un poco difícil de entender o asimilar. Lo cierto es que el apóstol está hablando no solamente de que la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana, sino que también explica el proceso de todo lo que es la historia sagrada en estos pequeños versos. En estos pequeños versos, en su debido orden, en la historia sagrada se puede decir, nuestra historia sagrada en esta dispensación comienza con la resurrección de Jesucristo de los muertos. El reino de Dios abre sus puertas. Somos parte de ese reino de Dios. Y dentro del reino de Dios, bueno, hay luchas contra huestes espirituales de maldad, contra potestades en las regiones celestes, contra príncipes de las tinieblas. Entonces estamos en un tiempo en el cual Dios está luchando en nosotros contra todos estos poderes de las tinieblas. Pero todo comenzó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Luego, nosotros también seremos vivificados o resucitados en su venida, cuando Él venga. Dice también aquí, luego al fin, después que hemos resucitado, el fin vendrá. No es que después de la resurrección va a haber otro tiempo, no, para nada. Después de la resurrección de los que están en Cristo, de los que durmieron en Cristo, dice que vendrá el fin. Dice, cuando entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, eso es el fin, el dominio de toda autoridad, de toda potencia. Sabemos que el reino de las tinieblas tiene dominio. El apóstol Juan en su primera carta dice que el Dios de este mundo, hablando pues precisamente de Satanás. Satanás tiene dominio sobre este mundo, tiene dominio sobre personas. Muchos siguen siendo esclavos de Satanás hoy en día. Y la resurrección de Jesucristo ha abierto el camino para la redención de todo aquel que pone su confianza en Él. Dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto
a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todo ese mundo de las tinieblas va a ser suprimido completamente, puesto debajo de sus pies. En la antigüedad, cuando un rey tenía victoria en la guerra sobre otro rey y ese rey era capturado, el rey derrotado en muchas ocasiones era humillado, bien sea le sacaban los ojos, bien sea le cortaban los dedos, o el rey victorioso ponía su pie sobre la cabeza del rey, como un símbolo de victoria y de supresión de toda autoridad del rey derrotado. Entonces, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, hasta que todos los enemigos sean derrotados. Satanás fue derrotado en la cruz. Sin embargo, todavía tiene fuerza, todavía, todavía tiene su influencia en este mundo. Todavía engaña, pero llegará un momento en que estará bajo los pies del Padre, suprimido, todo dominio, toda potestad, toda influencia del mundo de las tinieblas. Y el último enemigo a vencer, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Ese va a ser el último enemigo a destruir, la muerte. Como pueden ver, la muerte sigue haciendo estragos en este mundo. Estragos. Tiene poder la muerte. Pero ese enemigo será vencido. Será vencido plenamente. Ese enemigo estará también debajo de los pies del Padre. El único que ha vencido la muerte ha sido Jesús. Y nosotros también, la victoria, la viviremos, la celebraremos en la venida de Cristo, pues todos también llegaremos a ser inmortales como Él lo es ahora, pues el enemigo, la muerte, será vencida plenamente por todos, bueno, por el Padre, y los beneficiaremos todos nosotros. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando de Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Claro. Jesús dijo en Mateo, capítulo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo ha sido sujeto a Él. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Todas las cosas están sujetas a Cristo Jesús. Versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es interesante que cuando todas las cosas ya sean derrotadas, el Hijo mismo se sujetará al Padre. Estaremos en su presencia, en la presencia del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo de nuestro Señor, que Él se sujetará también al Padre
para que Dios sea todo en todos. El concepto de la deidad es un concepto muy abstracto que escapa al entendimiento de nosotros los humanos. Dios es muy complejo y hay cosas que tanto usted como yo y como nadie en este mundo entiende. No entendemos algunas cosas. Como dice aquí, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, el argumento, la manera de argumentar el apóstol Pablo, como dije, a veces es un poco complejo. Un poco complejo porque en el versículo 29 él conecta, claro, él conecta todo el argumento con una práctica que estaba siendo realizada por algunos hermanos en Corintios, como era bautizarse por los muertos. No sabemos a ciencia cierta en qué consistía esta práctica. Algunos dicen que la práctica era sencillamente bautizarse por otra persona que ya había fallecido. Eso es una de las de lo que he leído, en qué consiste pues este pasaje, pero a ciencia cierta nadie sabe. Lo cierto que era una práctica, bueno, vamos a decirlo así, que no cuadra con las enseñanzas que nosotros hemos recibido del Evangelio. Porque el Evangelio, para poder apropiarnos de él, de ese mensaje de salvación, dice la palabra, el que crea y sea bautizado será salvo. Es decir, la persona misma tiene que involucrarse en su bautismo y no otra persona. Bueno, la iglesia en Corintios había toda clase de prácticas eclesiásticas, desórdenes y algunas creencias extrañas como esta. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? El versículo 29 también podría estar conectado con el versículo 28. Fíjense que si leemos corrido, versículo 28 y el 29, vean el sentido que se le da al mensaje. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Ok, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea todo en todos. Y entonces Pablo dice, de otro modo, entonces ahí incluye el apóstol, dentro de ese todos del versículo 28, ahí incluye a los que se bautizan por los muertos. Por eso es que usa la expresión de otro modo. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Bueno, es interesante expresión, es decir, cómo lo conecta el apóstol Pablo.
Pero también conecta su propio testimonio. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? ¿Con qué cuerpo vendrán? Nuevamente, hermanos, entrando pues al argumento, el principal propósito del apóstol en este capítulo 15 de Corintios es mostrar la resurrección de Jesucristo como un hecho histórico. Primero, él da testimonios de los que lo vieron resucitado, de los que lo vieron ascender. Y él da su propio testimonio personal. Luego da algunos aspectos teológicos del porqué de la resurrección o el sentido de la resurrección. Sin resurrección no hay salvación. ¿Por qué no hay salvación? Como dije en la conversación pasada, no hay salvación porque si Jesús no resucitó de los muertos, eso significa que Jesús no era el Mesías. Eso significa que Jesús andaba en sus pecados y por lo tanto no podía ser sustituto nuestro para redimirnos de nuestros propios pecados. Dije que la muerte, en la clase pasada, era parte o es consecuencia del pecado. Pero Jesús resucitó a los muertos. Hay testimonio de eso. Es un hecho histórico. Así que la salvación está abierta a todo aquel que cree, todo aquel que pone su confianza en Él. La salvación está abierta, pues la resurrección es un hecho. Entonces, Jesús está preocupado, el apóstol está preocupado, intentando mostrar a algunos que creen o que creían que Jesucristo no resucitó, que no había resurrección de muertos. Entonces, está este aspecto teológico. Y luego el apóstol da una de las evidencias fuertes de la resurrección de Jesucristo. La evidencia de que Él era capaz o Él puso en riesgo su propia vida para mantener su afirmación de que Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso es que Él dice, versículo 20, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y seguro está hablando, pues no solamente de Él, sino de los demás apóstoles, los demás discípulos. ¿Por qué peligramos a toda hora? Él dice que Él batalló. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Recuerdan cuando en Hechos capítulo 19 el apóstol estuvo pues en una presión muy fuerte ante el pueblo de Éfeso? Fue acusado de hablar mal contra la diosa Diana. Y bueno, fue realmente eso. El libro de los Hechos tal vez se queda corto de todas las presiones que el apóstol Pablo vivió. Y tal vez cuando habla de fieras se refiere pues a ese pueblo que quería pues
hacerle daño, agredir físicamente al apóstol Pablo. En Éfeso el apóstol, por la predicación del apóstol, la gente abandonó libros de hechicerías, de brujerías, abandonó pues la fe en la diosa Diana, y todo eso trajo como consecuencias un riesgo grande para perder la vida del apóstol Pablo. Por eso es que él dice que si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿ah? ¿Qué me aprovecha? ¿Para qué voy a poner en riesgo mi vida si no hay resurrección? Si no hay salvación. No, prefiero pasar el tiempo en la playa. Comamos y bebamos, lo que está diciendo pues el apóstol. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces vamos a aprovechar al máximo a vivir la mayor calidad de vida posible porque no hay resurrección. Una cosa que me gusta resaltar cuando toco estos textos es que yo le doy gracias a Dios de que los discípulos del Señor, aunque suene un poquito, hermanos, cruel, tal vez, no me malinterpreten, no es ese el sentido, aunque suene cruel, pero le doy gracias a Dios de que tanto el apóstol Pablo como los demás apóstoles, todos murieron como mártires. ¿Y por qué? Porque eso hace del testimonio de la resurrección de Jesucristo aún más creíble, porque ellos dieron su vida por su testimonio, la resurrección de Cristo. Hermanos, es un hecho histórico. Hay evidencias documentadas, testimonios de personas que lo vieron y dieron su vida por mantener esa afirmación. Jesucristo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo también aprovecha, porque algunos, entre los argumentos pues que algunos presentaban para decir que no había resurrección, era, pero bueno, en el versículo 25, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque ya vemos que el cuerpo se descompone, el cuerpo, ya, entonces, ¿cómo es eso? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36, el apóstol Pablo le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, primera ilustración que Pablo usa es que no se siembra el cuerpo que uno tiene ya completo en la resurrección. ¿Qué es lo que se siembra? No es el cuerpo físico lo que se siembra. Tal vez el apóstol está hablando de la fe, esa semilla que, bueno, la fe es comparada con una semilla de mostaza. Se siembra esa fe. Y cuando resucitamos un cuerpo, el cuerpo inmortal, el cuerpo que el Señor nos da, un cuerpo nuevo, no como
el que fue enterrado en el sepulcro. Lo que se entierra en el sepulcro no es lo que se siembra. Lo que se siembra es la fe. Morir en Cristo. Vivir para Cristo. Y si la muerte nos sorprende, hemos sembrado la fe y cosecharemos el cuerpo inmortal que Dios tiene reservado para cada uno. Otra ilustración que usa el apóstol Pablo para hablar de la resurrección y responder a la pregunta ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? En el verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué interesante, ¿no? Todo, como el Espíritu Santo mostró al apóstol la naturaleza de la resurrección. Es verdad, hay diferentes tipos de cuerpos. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Y dentro de los terrenales hay diferentes clases de especies. Tenemos el cuerpo de los peces, el cuerpo de las aves, el cuerpo del ser humano. Son cuerpos diferentes, aún en lo terrenal. Pero todos son terrenales. Todos son terrenales. Lo terrenal no es lo que vamos a recoger, sino el cuerpo celestial, el cuerpo del Señor. Como dice aquí el versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, imagínense, hermano, poder, incorrupción, gloria. Poder, incorrupción, gloria. Eso es lo que nos espera, hermanos.
en la resurrección por nuestro Señor Jesucristo. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso está en el versículo 49. Seremos semejantes, pues, a nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo celestial, asimismo, como Él es, también lo seremos nosotros. Eso es la esperanza que el apóstol Pablo está añadiendo al tema de la resurrección de nuestro Señor. No hay esperanza como esta. Ninguna se le iguala. Y es una esperanza viva. Es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. Que Dios les guarde, Dios les bendiga y continuaremos este tema en la próxima clase.